Me llamo Fabricio Portelli y mi pasión es el vino. Soy periodista y vivo en Buenos Aires, la ciudad donde se consume la mayor cantidad de vino argentino. Por suerte nací en este país, donde la diversidad abunda y el Malbec se luce. Desde 1999 recorro viñedos y bodegas y descubro los personajes que hay detrás de cada etiqueta, los creadores de los aromas y sabores que disfrutamos en cada copa. Te invito al lado B, un viaje para conocer los secretos del vino. En los últimos años, el auge del vino argentino tuvo mucho que ver con un varietal, el Malbec. Hoy, como sucede en el viejo mundo del vino, el terroir ganó protagonismo y es tan importante como la cepa. Los grandes vinos nacen en lugares únicos. Eso es el Valle Duco y su flamante paraje Altamira, que está demostrando ser cuna de los Malbec del futuro. Martín Di Stefano es un joven ingeniero agrónomo. Desde el día que se recibió, trabaja incansablemente en el Valle Duco. Hoy, es el responsable de todos los viñedos de altura de Familia Zucar. Estamos en el corazón del Valle Duco, dentro del distrito de La Consulta, en el departamento de San Carlos, en un lugar que se llama Altamira. Como podrás ver, estamos muy cerca de la cordillera, estamos a más o menos unos 6-7 kilómetros en línea recta de los cerros, y estamos en una zona de suelos aluvionales. ¿Qué significa suelo aluvional? ¿Qué significa? Todas estas piedras que ves acá, vas a ver que están con sus cantos bien redondeados. Todas estas piedras vinieron de la cordillera, bajaron de la montaña, pero con agua. Específicamente en este lugar con el agua del río Tunuyán. Nosotros estamos en un gran cono aluvional, que es el cono del río Tunuyán. Esto se formó más o menos hace unos 2 millones de años, con un montón de agua que con muchísima energía bajó de la cordillera y arrastró todo este material. Por eso está todo erosionado. Y las características de estos suelos particularmente son mucha piedra y ¿qué más? Vas a ver que en los suelos de Altamira mucha piedra muy grande, por eso ocurre porque estamos cerca de la montaña. En la medida que vos te alejás de la montaña, te vas hacia el este, la piedra tiende a hacerse más chica y a desaparecer. Bien. Y además, como vas a ver, está toda pintada o cubierta de este color blanco. Esto es calcario, carbonato de calcio, que eso es algo muy típico de esta zona del Valle Duco. ¿Y qué tiene de característico por qué me lo remarcás, lo del carbonato de calcio? Bien, porque acá tenemos mezcladas dos historias o dos geologías. Por un lado vos ves que el color de la piedra no es blanco, o sea, el mineral de la piedra es otra cosa, esto es granito. Los bloques de piedra vienen de los cerros que ves acá cerca, son los cerros del Cordón del Plata, pero luego están cubiertos precisamente con el agua que trajo estos sedimentos por esta sal que es el carbonato de calcio, que esto viene de depósitos de caliza que hay en la alta montaña, en la cordillera principal, y estos son depósitos que tienen un origen marino. La cordillera tiene más o menos... ¿Cuántos años estamos hablando? 100, 150 millones de años. De ahí viene el mineral que recubre nuestras piedras. Bueno, evidentemente de ahí viene el nombre de esta finca que se llama Piedra Infinita, que además de tener Malbec, Cabernet y otras variedades, ¿estamos en un lugar que tiene algún nombre propio más allá de esta finca? Sí, este lugar se llama Paraje Altamira. Es algo relativamente nuevo. Es algo nuevo, está oficializado desde finales del año 2013 y precisamente encuadra la parte más alta del cono aluvional del río Tunuyán, digamos el extremo sur del distrito de La Consulta. Está la parte más alta, por eso también el nombre. Estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar y todos los suelos que encuentres en Altamira van a ser suelos con mucha roca, siempre roca aluvial, roca erosionada y con mucho calcario. Evidentemente, si ustedes quisieran diferenciarse, separarse, nombrarse, denominarse de otra manera, como suele ser en el viejo mundo, es porque tienen algo especial que contar. ¿Qué pensás que es el diferencial de Paraje Altamira, de este lugar específico? Bueno, sin duda estamos sentados arriba de eso, ¿no? La roca, el mineral, un poco la austeridad de los suelos, que a la vez es una riqueza, porque vas a encontrar rocas de las más grandes que vas a ver en los suelos del Valle Duco, vas a encontrar contenidos de calcario de los más importantes que vas a ver, y eso en el Malbec, bueno, en el vino en general se va a traducir de una manera muy especial. El microclima también es diferente, estamos en una zona que tiene una exposición hacia el noreste, por lo tanto microclimáticamente es más favorable frente a algunos problemas como pueden ser las heladas, por ejemplo. Y hay un detalle particular de esta parte del cono aluvional del río Tunuyán, es que los suelos son muy heterogéneos. Si bien todo tiene piedra, todo tiene calcario, vamos a ver que de un punto a otro de la finca vamos a encontrar que la piedra o el calcario están desde la superficie o incluso a veces a 1 metro, 1,5 metros de profundidad. Sebastián Zucardi es tercera generación de bodegueros. Su ingreso en la industria vitivinícola ha causado una verdadera revolución. Su visión
pasa por lo que no se ve a simple vista, el suelo. Cheva, ¿alguna vez vos me enseñaste que lo más importante de la planta no estaba de acá para arriba, sino de acá para abajo? Explícame por qué. Lo que nosotros vemos de la planta hacia arriba y a lo cual hemos prestado tanta atención es una consecuencia de lo que pasa de la planta hacia abajo. Las raíces son lo que nutren toda la parte aérea. Y en un principio nosotros lo ligábamos nada más al estado vegetativo de la planta, pero hoy lo que entendemos es que no solo lo que nos encontramos bajo el suelo habla de la expresión de la planta, sino habla de la expresión en los vinos. Entonces se nos abrió un mundo que no conocíamos, que tiene que ver con cómo es físicamente el suelo, pero también cómo es en su composición mineral. Es como que estas raíces absorben toda la información. Si las raíces, si una planta no tiene un buen sistema radicular, primero no vamos a tener crecimiento. Porque la planta a través del sistema radicular absorbe el agua y los nutrientes que son esenciales para la vida de la planta. Pero luego sí, para mí es como en nuestros vinos luego, si queremos tener una gran lectura del lugar, que es lo que nosotros estamos buscando, que cada vino hable del lugar, necesitamos una exploración radicular. Evitar la hidroponía e ir más a vinos que exploren raíces que busquen toda la superficie del suelo. Ahora, hablamos de terruño, hablamos de raíces y estamos hablando mucho de piedras. ¿Cuál es la verdadera influencia de piedras como estas en los vinos de aquí, de Paraje Altamira y fundamentalmente en los Malbec? A ver, los suelos son parte fundamental en la expresión de un lugar. Cuando uno habla de terroir, habla de clima, habla de suelo y habla de la expresión del hombre. Siempre que elegimos un lugar, lo primero que elegimos es el clima, pero dentro del clima el suelo tiene una gran importancia. Y dentro de los suelos hay lugares que tienen más expresión y menos expresión. Altamira es un lugar muy particular, donde a través de lo que pasó geológicamente, nos da una característica, suelos con piedras muy grandes y sobre todo piedras cubiertas de carbonato de calcio, que estos son restos marinos. Increíble pensar que cerca de la cordillera encontramos restos que tienen que ver con el mar. Y lo que nos pasó es que empezamos a aprender y a entender del lugar y descubrimos que nuestros vinos, los vinos que hacemos de este lugar, tienen una gran influencia con este componente que conocemos como calcáreo. Ahora, cuando yo llegué a este lugar y miraba los suelos, yo decía, no hay planta que pueda crecer acá. Luego encontramos que la magia, la fertilidad y la expresión de este tipo de suelos está alrededor de las piedras y está muy relacionado con las piedras. Es un terroir que realmente tiene una expresión de piedra cuando mirás. Sí, piedras por todos lados. Son infinitas. Ahora, hablamos de la particularidad del lugar, de la identidad de la huella digital del lugar. ¿Y vos me asegurás que eso pasa a las copas, trasciende al vino, lo podemos sentir en los vinos? Sin dudas. Yo cuando empecé no lo creía y luego empecé a profundizar, a conocer en este lugar y empecé a descubrir. Por eso yo te puedo hablar mucho acá, pero la verdad está en la bodega donde tenemos que ir a probar los vinos. Estamos en el corazón del Valle de Uco, departamento de San Carlos, en un lugar que se llama Altamira. Cuando uno habla de terroir, habla de clima, habla de suelo y habla de la expresión del hombre. Laura Principiano es la joven enóloga que acompaña a Sebastián en su cruzada del vino por el Valle de Uco. Es la responsable de transformar en vino todas las expresiones del terruño que le rodea. Laura, todos sabemos que el vino nace en el viñedo. Contame específicamente qué es lo importante de tener una buena uva Malbec. En realidad, todas las zonas son diferentes, todas las regiones de Mendoza son diferentes y todas las regiones del Valle de Uco son diferentes. Entonces sabemos que en Altamira, con tanta piedra, con tanto calcáreo, es diferente a un Malbec en Vistaflores, donde tenemos menos piedra, más limo, donde tenemos diferentes altitudes, con diferentes temperaturas. Entonces por eso decimos que el Malbec nace en el viñedo, que el vino nace en el viñedo, porque cada una de estas particularidades, cada una de las diferentes cosas que tienen cada una de las diferentes regiones hacen que el Malbec se exprese de una manera diferente. ¿Qué es lo distintivo de Piedra Infinita más allá de lo que vemos? Bueno, la bodega tiene muchas cosas interesantes o cosas que nos gustan mucho. La arquitectura, primero, con todas estas paredes inclinadas que hacen o rinden un homenaje a la montaña, todas paredes
que ninguna es igual a la otra y todas recubiertas con la piedra del lugar. Es como que la bodega nace de la tierra, como nuestros vinos nacen de la tierra también. Y después no solamente las paredes son de hormigón, sino que todas nuestras vasijas son de hormigón. Las vasijas son hechas por elementos completamente naturales. Arena, limo, arcilla, piedra, todos estos elementos compactados hacen que nuestras vasijas sean un pedacito de ese suelo, un pedacito de ese terroir dentro de nuestra bodega. ¿Cómo se llama esta vasija que es diferente a todo? Esta es una ánfora, porque nosotros siempre hablamos de la innovación, pero con un respeto muy fuerte por la tradición. Entonces las ánforas fueron las primeras vasijas que se usaron para hacer vino, entonces por eso queremos usar este tipo de vasija que habla también de la tradición del vino. ¿En qué le viene bien al Malbec, por ejemplo, ser elaborado en una ánfora? Bien, primero el material, porque al ser hormigón, todos elementos naturales, son arena, limo, arcilla, se van juntando, se van uniendo y como no están recubiertas por nada, no tienen epoxi, por ejemplo, quedan microporos. Esos microporos hacen que entre una pequeña microoxigenación en el Malbec, en el vino, y hace que las levaduras funcionen perfectamente y hagan una fermentación fabulosa, nos ayudan en el color, en la estructura del vino y después la forma. La naturaleza tiene solamente formas redondeadas o formas redondas. Entonces, por eso la idea es que toda la vasija no tenga ángulos, sino que sea toda una vasija con formas redondas. Bueno, y toda la bodega está concebida así, concreto y formas redondas. Exactamente. Bueno, me dieron ganas de probar un Malbec súper redondo. Vamos entonces. Dale. Bueno, Fabi, como te contaba, todas las vasijas de la bodega están construidas en hormigón, pero tenemos diferentes modelos de vasijas. Recién vimos las ánforas y estas son unas vasijas troncocónicas, que el comportamiento del vino en el ánfora y en la pileta troncocónica es similar. Todas formas redondeadas, en la parte superior se afina para que la fermentación ocurra de manera mucho mejor, con mejores movimientos del vino dentro de la vasija. Entonces el concepto del hormigón es similar en los dos tipos de vasijas, pero las formas cambian un poquito. Claro, pues acá, recordemos que acá adentro en la fermentación aparece lo sólido que es el ollejo más el líquido. Y durante la fermentación se tienen que comunicar para poder transferirse cosas. Todo lo importante del vino está en la piel. Bien. Entonces es muy importante que nosotros ayudemos a que el contacto entre la piel y la parte líquida sea mucho mejor. Y estas formas de vasijas ayudan a todo ese contacto. Y el concreto es lo menos invasivo, lo más noble, en este caso, para elaborar vino. Exactamente. Como te contaba, tiene la microoxigenación atrás de los poros, que es buenísima, y después la temperatura dentro de la vasija es mucho mejor, porque al tener una pared tan ancha, la temperatura dentro de la vasija es mucho más constante. Entonces el vino está mucho menos agredido, porque no se afecta con la temperatura exterior. A ver, vamos a probar este Malbec de Altamira 2014. 2014. Este vino, bueno, viene de Altamira, es un Malbec cosecha 2014, fue fermentado en hormigón con levaduras indígenas. El llenado de la vasija se hizo por gravedad. Después lo hemos manejado con pillage durante la fermentación. A ver, gravedad, entendamos que es la uva sube en algunas tolvas, o sea, no se hace fuerza y después todo cae por gravedad. Exactamente. Lo que queremos es cuidar la integridad del granito para que la solubilización vaya siendo mucho más homogénea. A ver, vamos a probar. Hay dos cosas que me convencen a mí de que esto es un Malbec del futuro. Por un lado, la forma de la vasija que parece un cohete espacial. Pero por otro lado, lo más serio es la frescura, la textura y la naturalidad que tiene este Malbec. Todas las regiones del Valle de Uco son diferentes, entonces nosotros estamos trabajando muy puntualmente y con mucho detalle en conocer cómo se comporta el Malbec en cada una de estas regiones. Cuando uno habla de terroir, habla de clima, habla de suelo y habla de la expresión del hombre. Sin dudas, formar parte de una familia pujante del vino ayudó a Sebastián a concretar sus sueños. Viajero incansable en busca de saciar sus ansias de saber, cada cosecha va un paso más allá. Hoy,
Sus Malbec son los mejores calificados de la bodega y están a un paso de los 100 puntos que otorga la crítica internacional especializada. ¿Cómo hago para juntar todo eso que vengo escuchando desde que llegué acá con esto que estoy sintiendo? ¿Vos me lo podés explicar? Desde mi óptica, solo habrá espacio en el futuro para los vinos que hablen de lugar. Entonces, acá estamos probando un Malbec, pero donde el Malbec es el vehículo para expresar este lugar que es Altamira. Y nosotros deberíamos sentir a través de este vino toda esa expresión que vimos en el suelo. ¿Y qué tiene de especial el aluvional? Ya me explicaste cómo se formaron estos pedazos de tierra hace más de 100 millones de años. Ahora, ¿cómo sentir en la copa todo esto que estuvimos viendo en la tierra, en las piedras, en el calcáreo? ¿Qué es lo que se siente? Para mí, el carbonato de calcio o el calcáreo tiene una huella digital, una marca muy fuerte en los vinos, que es la textura, la rugosidad que se genera en esos vinos en boca. Muchas veces el calcáreo es llamado tiza, porque ese retrogusto tiene que ver con el polvo como si fuera de una tiza. Entonces, lo que son suelos que tienen que ver con el clima, con este sol fantástico que tenemos en Mendoza, esta pureza de sol que tenemos, pero con mucha intensidad y mucha de lo que llamamos mineralidad, que tiene que ver con la expresión del suelo, con la expresión de esas piedras y ese carbonato que vienen de la cordillera. ¿Por qué no hemos hecho este tipo de vinos antes? ¿Por qué recién ahora aparecen estos grandes vinos refrescantes y con este potencial? Yo creo que tiene que ver también con una cuestión de aprendizaje, de tiempo. Creo que nunca hemos trabajado tan intensamente el viñedo como lo estamos haciendo hoy, pero no solo intensamente en trabajar la planta, sino en entender de dónde viene el tipo de suelo, entender que hay momentos de cosecha que antes considerábamos un poco más verdes o anticipados, que hoy entendemos que nos hacen vinos, como vos decías, quizás menos voluminosos y menos impactantes, pero vinos que tienen más que ver con la elegancia. Y sobre todo, lo más importante, vinos mejores para beber y comer, porque en definitiva cuando abrimos un vino tiene que ver siempre, o el 90% de las veces, con una situación de consumo con comida. Eso es cierto, eso es un rasgo característico de estos vinos, que son mucho más fluidos en la boca. Y hay algo que me sorprende también, que es no hablaste de madera. La madera... Hablamos de la tierra, hablamos del lugar, hablamos un montón de cosas, pero no me hablaste de madera. ¿Por qué? A ver, porque la madera es un componente externo al terroir y es un componente que en definitiva tiende a homogeneizar los terroirs, porque la madera, si yo sobremaderizo en Altamira, sobremaderizo en Gualtallarí, sobremaderizo en Vistaflores o sobremaderizo en algunas zonas de Chile, en Francia, en Italia, es lo mismo. Es un sabor o aromas que vienen del componente madera. Hoy lo que estamos buscando desde nuestros vinos es que hablen del lugar. Entonces, para hablar del lugar necesitamos desvestir un poco los vinos y necesitamos hacer los vinos buscando la expresión de cada lugar. Con lo cual no estamos diciendo no madera, sino que estamos diciendo equilibrio. La simpleza es la máxima sofisticación, decía Leonardo da Vinci. Y algo de eso se respira aquí en Paraje Altamira. En búsqueda de que la naturaleza se exprese lo más noble posible, Sebastián Zucardi puso los pies en Valleduco. Compró viñedos, algunos los plantó, otros los reconvirtió. Y sigue desandando su obsesión por el suelo y las piedras. El Malbec es su compañero ideal, el vino que más lo ayuda a expresar sus terruños. Y eso se nota en su aluvional y sus fincas, Canaluco, San Pablo y Piedra Infinita. Todos ellos, Malbec del futuro, que ya llegaron.